Hay conmemoraciones que en materia de salud sirven para la prevención. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Y le vamos a preguntar al doctor Pablo Rodríguez, que es el jefe de la Clínica de Hipertensión Arterial ICVA del Instituto Cardiovascular en Buenos Aires, si todo este contexto también de inflación, de estrés, influye en que la presión se nos dispare y tenemos que estar más alerta. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Qué pregunta, María José, ¿no? O sea, y sí, no hay duda de que todo este contexto de alguna manera nos influye porque nosotros sabemos que la presión aumenta ante circunstancias de estrés. Es importante darse cuenta de que uno no va a ser hipertenso por el estrés solamente, Claro. porque la hipertensión en sí mismo es una enfermedad, pero sin duda estas circunstancias que estamos viviendo, esta inestabilidad económica y estas dificultades que está teniendo nuestro país, no hay duda que contribuyen de alguna manera. O sea, sin duda para la salud sería ideal de que las condiciones fueran otras, ¿no? Doctor, ustedes han emitido un relevamiento. El que es hipertenso, antes de llegar a la consulta, sospechaba, el diagnóstico lo tomó desprevenido. ¿Todos los argentinos tenemos conciencia de la importancia de lo que es la hipertensión? Yo creo que esa conciencia está aumentando lentamente. Hay varias campañas que se vienen haciendo desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, del cual tengo el gusto de ser vicepresidente en este momento. Venimos haciendo hace 7 años campañas que se llaman Conoce y Controla tu presión arterial, y en distintos puntos del país para tratar de concientizar a la gente. Esa campaña está empezando en el día de hoy y va a durar hasta el 14 de septiembre. Y la idea es que la gente se tome la presión, porque el diagnóstico de la hipertensión es lo más simple del mundo. Para diagnosticar hipertensión hay que tomarse la presión. Y si la presión está persistentemente por encima de 140-90 o 140-90 o 14-9, como solemos decirle, estamos hablando de hipertensión. Y eso es solamente, en la gran mayoría de las veces, alcanza con tomarse la presión en forma adecuada, con un equipo adecuado y en las condiciones que se debe dar, y vamos a tener el diagnóstico. Entonces, es verdad que en Argentina todavía estamos lejos de alcanzar lo que nos gustaría, pero ojo que esto no es patrimonio de Argentina. Latinoamérica está en un nivel similar en todos lados. Casi el 50% de los hipertensos desconoce que son hipertensos. Claro. Y eso es porque no se toma la presión, fundamentalmente, ¿no? ¿Cuánto influyen los factores hereditarios, la alimentación y por ahí el sedentarismo en este tema de la hipertensión? Influye mucho, María José, porque el 90% de los hipertensos son hipertensos primarios o esenciales. O sea, no tiene una causa determinada de su hipertensión. Y el origen es generalmente hereditario. Muy groseramente, porque por supuesto estos son números que pueden variar en algunos casos, pero si yo tengo un padre hipertenso, tengo 40% más chance de ser hipertenso. Y si tengo mis dos padres hipertensos, tengo 70% más chances de ser hipertenso. Entonces, la herencia sin duda es muy importante. Ahora, vos me hablabas de el sedentarismo, de una dieta no saludable. Esto también influye, sin duda. Y lo que va a ser, si yo tengo la carga genética, es muy probable que más tarde o más temprano esa carga genética se manifieste y termine siendo hipertenso. Pero si yo tengo una dieta saludable, si hago actividad física, si no fumo, si tengo un consumo muy cuidado de alcohol o no consumo alcohol directamente, eso va a hacer de que probablemente mi hipertensión se manifieste más tardíamente. Claro. Y todos los años que le ganemos a la hipertensión es tiempo que la hipertensión no tiene para poder generar daño, y entonces siempre es bienvenido. ¿Hay algún sector etario en el que la hipertensión se hace más evidente o esto se puede percibir en cualquier etapa de la vida? Mira, la hipertensión se puede aparecer en cualquier etapa de la vida, pero
la verdad es que la prevalencia de hipertensión, o sea, el número de hipertensos dentro de la población, aumenta conforme aumenta la edad. Si yo tomo la población de 20 años, probablemente la prevalencia de hipertensión en esa población sea menos del 10%. Ahora, si yo tomo lo de más de 65 años, de 7 de cada 10 personas de más de 65 años es hipertensa. A los 65 años es más fácil ser hipertenso que normotenso, definitivamente. Y eso tiene que ver por un montón de cosas. Primero, más años como para que estos factores que hablábamos recién actúen, pero fundamentalmente porque el envejecimiento genera cambios en el organismo que favorecen el desarrollo de hipertensión. Los riñones filtran menos, las arterias son más rígidas, los mecanismos de regulación de la presión se alteran. Entonces, eso hace que en la población añosa la prevalencia de hipertensión arterial sea muy importante. O sea, la mayoría de la población añosa es hipertensa. Doctor, aquellas personas que por ahí en distintas etapas de la vida tuvieron lo que se conoce como presión baja, ¿es posible que en algún momento se les dispare, digamos, estos indicadores y comience a ser hipertenso? Sin duda, María José, y eso es muy común en mujeres, porque la mujer hasta la menopausia tiene el efecto protector de las hormonas femeninas, que generalmente son vasodilatadoras, o sea, hacen que la presión baje. Por eso no es para nada infrecuente ver mujeres jóvenes que se desmayan casi de nada y que tienen presiones bajísimas y te dicen, pero doctor, yo siempre tenía 10,5. Bueno, y uno lamentablemente le tiene que decir, bueno, hasta ahora. Porque cuando esas hormonas femeninas cambian y disminuyen el tenor estrogénico y empiezan a cambiar, se pierde ese efecto protector y uno dice muy a grosso modo que si yo tomara la población y lo dividiera los de más de 50 años y los de menos de 50 años, podríamos decir sin miedo a equivocarnos demasiado que hasta los 50 años hay más hipertensos que hipertensas y desde los 50 en adelante hay más hipertensas que hipertensos. Claro. ¿Por qué? Porque la mujer pierde eso que la protegía. Entonces, no es infrecuente de que a mí me vienen montones de pacientes, generalmente mujeres, que te dicen, pero doctor, yo tenía 10,5 antes. Claro. Bueno, ahora no. La última, doctor, ¿hay resistencia? Porque esto es una enfermedad crónica una vez que se detecta. ¿Hay resistencia a controlarse y a seguir el tratamiento por parte de los pacientes? A ver, depende a qué llamemos resistencia, María José, pero lo que sí sabemos, y esto es una forma de decir que hay resistencia, es que en todas las enfermedades crónicas, y la hipertensión es una de las más importantes en ese sentido por su altísima prevalencia. Pensemos que 1 de cada 3 adultos en Argentina es hipertenso. O sea, de 18 años para arriba, 1 de cada 3 es hipertenso. O sea, tremendamente prevalente. Sí. Y la gran mayoría de los hipertensos va a requerir tratamiento farmacológico en algún momento de su vida y la gran mayoría desde el comienzo. Está absolutamente comprobado que en enfermedades crónicas, al año de indicado un tratamiento, solamente el 50% de los pacientes cumple ese tratamiento. O bien porque lo abandonó directamente, o bien porque, bueno, tomo media pastilla, o de las 2 que tenía que tomar, tomo una sola porque me siento bien, porque estoy mejor. Yo siempre recuerdo una frase que suelo utilizar en mis charlas con la comunidad, que Bill Clinton, en el año 2004, mientras estaba esperando para que le hagan un bypass coronario, porque había tenido un cuadro de enfermedad coronaria, él le comentaba a los médicos que él había tenido un problema de hipertensión, pero que como se le controló la presión, tomó una pastilla un tiempo y la presión le bajó, la abandonó. Estamos hablando de Bill Clinton, o sea, uno dice, lo cual nos está diciendo, nadie está libre. Claro. Nadie está libre y todos tenemos que cumplir con el tratamiento en forma adecuada. Doctor, le agradecemos estos minutos, sabemos que tiene otros compromisos, los minutos y la claridad para hablar de este tema que, como usted lo decía, es más que frecuente en nuestro país. No, les agradezco a ustedes porque siempre esto es divulgar y como muy bien dijeron, si se divulga la gente va a decir, uy, ¿cuánto hace que no me tomo la presión? Es un buen momento y siempre es un buen momento, no hay duda.
Buenas tardes para usted, doctor. No, gracias a ustedes y saludos a la audiencia.